Pues vamos a la enseñanza de hoy. Es una enseñanza pues también breve. Estamos ya hacia el final, bueno, a la mitad de lo que es el Sermón del Monte, y hoy estamos en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Así que vamos a ir ahí. Bueno, antes estamos llegando al final del libro de Jeremías. Ya hoy estamos en el capítulo 50 de la lectura. Mañana es el capítulo 51 y se termina el libro de Jeremías. Así que terminando Jeremías, el martes comenzaríamos con el libro de Lamentaciones. Lamentaciones, que es complemento del libro de Jeremías. Entonces, vamos a continuar con Lamentaciones. Y al terminar Lamentaciones, que es muy cortito, son 5 capítulos nada más, continuaríamos con Isaías, ¿sí? Para que lo tengan presente. Es decir, vamos a agotar los libros de los profetas mayores y que tienen mucho que ver con el tiempo que estamos viviendo en la actualidad. Jeremías, este libro termina de una manera muy tremenda y reveladora de parte de Dios, porque al principio de ese libro Dios habló para castigar a Israel por su idolatría, por su desobediencia, por su falta de entendimiento y de aplicar su voz, su oído a la voz de Dios, y usó a Babilonia, de manera especial a Nabucodonosor, para que arrasara el reino de Judá y finalmente terminaran de conquistar a Israel y a Judá y fueran todos llevados cautivos a Babilonia. Solamente quedó por ahí un muy pequeño remanente. Pero ya estamos leyendo hoy en el capítulo 50-51, que al final Dios se encarga de Babilonia también. Dice, no creas que es por tu poder, no es por tus ejércitos, no es por tu grandeza o por tu sabiduría. Fue porque yo te quise usar. Yo tenía un propósito para con Israel y ahora voy contra ti. Ahora te voy a aplicar la justicia a ti. Y termina en sentencia y en juicio para Babilonia, cosas que sucedieron. Históricamente todo eso se cumplió tal como Dios lo dijo, ¿verdad? Entonces así hay un tiempo para cada nación, para cada imperio, en cada época, y esta es una época especial donde Dios está trabajando y sigue trabajando con esa región de Israel, de Irak, de Irán, que tienen que ver con esta profecía, con Jordania, con Asiria, los que rodean a Israel. Así que estemos atentos, sigamos leyendo la profecía y relacionándola con el momento actual que vivimos. Dicho esto, vamos a la enseñanza de hoy. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Es un pasaje que ya hemos meditado en otras ocasiones. Dice el versículo 13: entren por la puerta estrecha. Son palabras de Jesús y es un mandato. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. 2 versículos tremendos en las declaraciones y enseñanzas que Jesús dio. Antes había estado hablando de la oración, habló de lo que era el juzgar a los demás, habló de aplicar el discernimiento, el amor en las relaciones, habló acerca de los diezmos, de la oración, de las limosnas, etcétera. Viene toda una enseñanza, pero esa enseñanza inició con el nacer de nuevo, con el cómo los hijos de Dios vendrían a entrar al reino de Dios, ¿sí? Empezó hablando de los pobres en espíritu. Ahí empezó. Dichosos, bienaventurados los pobres en espíritu. Y vamos avanzando en esta enseñanza, y hoy Jesús dice de una manera contundente
Cuando se refiere a la puerta, pues está hablando de una puerta para entrar al reino de Dios, ¿verdad? Y entonces son palabras muy importantes que tienen un significado espiritual que hoy queremos poder profundizar en él. Yo he titulado este mensaje Una decisión crucial. Jesús nos está poniendo en esta enseñanza ante una disyuntiva. Hay que decidir, hay que tomar una decisión. Y es una decisión crucial. ¿Cuáles son esas decisiones cruciales? Las decisiones cruciales son aquellas que tomamos y cambian el rumbo de nuestra vida. Después de esa decisión no volverás a tener el mismo estilo de vida, no volverás a permanecer en las mismas condiciones. Este tipo de decisiones es como elegir una profesión. Eliges una profesión y va a haber consecuencias de esa decisión, ¿verdad? No es para un ratito, no, es una decisión crucial. Vas a invertir años de estudio, de preparación, y luego viene un desarrollo profesional. Es una decisión que cambia tu vida. Hoy decidiste estudiar para ser médico, para ser ingeniero, y ahí se definió un rumbo, un camino. Es una decisión crucial. Otra decisión crucial es quién va a ser la pareja para toda mi vida, quién va a ser mi esposo, quién va a ser mi esposa para toda la vida. Es una decisión crucial, determinante en tu vida, ¿verdad? Que trae consecuencias muy tremendas. Otra decisión crucial, pues sí llega a ser, ¿me separo o no me separo? ¿Me divorcio o no me divorcio? Después de un tiempo de matrimonio. Antes de eso habrá otras decisiones cruciales, tener o no tener hijos, o cuántos hijos tener. Son decisiones cruciales. ¿Me cambio de ciudad o permanezco aquí? ¿Me cambio de trabajo, renuncio a este trabajo para comenzar otro? ¿Cuándo es correcto? ¿Cuándo es el tiempo propicio? Porque esto va a ser crucial en mi vida. ¿Sí? Estamos hablando de decisiones cruciales en el ámbito natural. Y aquí Jesús nos pone ante una situación espiritual. Es una decisión crucial. O entras al reino de Dios, que es la vida en el Espíritu, o te quedas afuera. Es una decisión eterna, con consecuencias eternas. O eres parte del reino, o te vas a quedar fuera del reino. De ahí la importancia de esta enseñanza que en solamente 2 versículos Jesús nos está enseñando. Y él dice que hay 2 puertas. He aquí que hay 2 puertas. Una ancha y otra angosta, estrecha. Cada una conduce a un camino. Uno es espacioso y otro es angosto. Uno conduce a la perdición, que es lo mismo que a la muerte, y el otro lleva a la vida. ¿Cuál escoges? ¿Por cuál estás caminando? O a lo mejor ya entraste. ¿A cuál entraste? Porque dice ancha y espacioso es el camino y la puerta que lleva a la perdición. Y si muchos están entrando por ella, no tienen ni qué pensarle para entrar. Pero angosta, estrecha es la puerta que lleva a la vida. Y son muy pocos los que la encuentran. Así que no estamos en un lugar de mayorías, ¿verdad? De multitudes. A donde Dios nos ha llamado, no precisamente es un caminar con multitudes, porque son pocos los que la encuentran. Así que la pregunta es, ¿y tú ya la encontraste? Estas palabras de Jesús nos recuerdan las palabras de Dios a Israel. Cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto y lo llevó al desierto, transitando por el desierto, después en Deuteronomio, habla con ellos, porque habían sido un pueblo difícil de conducir, un rebaño difícil de pastorear, difícil para Moisés, difícil para Dios, en cuanto a que no escuchaban su voz y no retenían el mandamiento ni la enseñanza, y las señales y los prodigios que veían no eran suficientes para transformar su manera de pensar, su manera de vivir. Y allí en Deuteronomio capítulo 30, Dios habla y les da estas palabras. Deuteronomio 30, 19 y 20. Y allí dice Dios, hablándole a Israel:
llamo hoy por testigos contra ustedes. ¿Quiénes son los ustedes? El pueblo de Israel. Contra ustedes a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Se parecen las palabras? Sí. Estas mismas palabras que Jesús está repitiendo en el Sermón del Monte, hablando de la puerta, ya Dios había hablado a Israel desde tiempo muy atrás. He puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y viene una palabra tremenda ahí: escoge. Dios mismo dice: esto lo pongo delante de ti y pongo testigos. Y te digo, escoge pues la vida para que vivas, tú y tus descendientes. Estaba clarísimo, ¿verdad? Es decir, está aquí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tienes que tomar una decisión crucial. ¿Cuál vas a escoger? Y Dios mismo dice: escoge pues la vida. Escoge pues la vida. Es el anuncio, la figura, la sombra que habla de Cristo. Desde entonces ya lo estaba. En sombras, en figuras, les estaba hablando de lo que vendría en un futuro. Dices: escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. O sea, es tú y tu familia, todo tu linaje. Y dice cómo: amando al Señor tu Dios, versículo 20, escuchando su voz y siéndole fiel. Tres cosas. ¿Cómo había que caminar con Dios? Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel. ¿Habrá cambiado esto? No, sigue siendo lo mismo. Dice: porque Él es tu vida. ¿Quién es? Dios. Porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró que había de dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Así que la vida, la bendición y la tierra prometida son figuras y sombras que anunciaban la realidad de la vida espiritual en Cristo. Esta era la promesa y lo que Dios ponía delante de Israel, pero anunciaba a un futuro, ¿verdad? Jesús está hablando en ese presente, cuando está hablando en el Sermón del Monte, y Él dice: hay dos puertas, hay dos caminos. Uno lleva a la muerte, otro lleva a la vida. Y entonces da el mandamiento. Así como acá Dios dijo: escoge pues esto, acá Jesús dice: entren por la puerta estrecha. O sea, si ya la vieron, si ya la encontraron, entren, porque allí hay vida en el Espíritu, que es la verdadera vida. Así que Jesús aconseja: entren por la puerta estrecha y avancen por el camino angosto que lleva a la vida. Y estas palabras son una alegoría de sí mismo. Está hablando de sí mismo, porque Él dijo en Juan 19: yo soy la puerta. O sea, primero allá está diciendo: encuéntrenla, porque es difícil de encontrar. Una vez que la encuentren, entren. Y aquí está diciendo: pero esa puerta soy yo. Esa puerta soy yo. Yo soy la puerta. Y en otro momento, más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, dijo Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino angosto. Yo soy el camino difícil. Yo soy la puerta. Es a través de mí. Es a través de mí. No hay otro. Pero hay que encontrarlo. Hablábamos hace un momento, o hablaba mi esposa y también lo mencionó. Bueno, hablaba mi esposa acerca de la revelación. Este es el encontrar. Sin revelación no se puede entrar. O sea, a quien se le reveló, ya se le reveló Cristo, puede entrar al reino de Dios, porque Él es la puerta y Él es el camino. A quien no le ha sido revelado, posiblemente está en la puerta ancha, ¿verdad? En el camino espacioso, que conduce ¿a dónde? A la perdición. Entonces, qué importante es que si ya encontramos la puerta estrecha, entremos por ella y caminemos en ella, porque eso es estar en Cristo. Esto es caminar en Cristo. Esta es la vida en el Espíritu, es la vida en el reino.
en el reino de Dios. Hay dos tipos de vida. La vida natural, pero hay una vida, la vida esencial, la que tiene el origen de todo. Esa es la vida en el Espíritu. Y esa está en el Padre, en Dios el Padre. Dios el Padre es el todo perfecto, omnipotente, omnisapiente, omnipresente. Él es el todo en una perfecta unidad, ¿verdad? Y la única manera de llegar a Él es a través de su Hijo Jesucristo, que es el mismo Dios hecho carne para conducirnos, para reconciliarnos con Dios. ¿Sí? Por eso dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino. Y esa puerta y ese camino no son fáciles de encontrar. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4, hablando de la dificultad. ¿Por qué es que esta puerta es difícil de encontrar? ¿Por qué no todos entran a este camino? Dice Pablo a los Corintios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre... Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden, en los cuales, o sea, en los que se pierden, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué no encuentran la puerta? ¿Por qué no entran? Porque se le ha cegado el entendimiento. ¿Quién lo cegó? El Dios, con una D minúscula, el Dios de este mundo, el sistema del mundo, que está dominado por la naturaleza del pecado. Dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Por eso no hay revelación, por eso no hay visión espiritual, por eso difícilmente lo pueden encontrar. Esta es la gracia que Dios nos ha dado, que si tú ya has conocido esta puerta, si has entrado, si estás en este camino, es una gran bendición de parte de Dios, porque es por su gracia, es por su misericordia, que te ha revelado a Cristo, te ha revelado la puerta, te ha revelado el camino para llegar a Él y estar en Él. Dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que no ven? ¿Qué es lo que no entienden? Para que no vean el resplandor del evangelio, de las buenas noticias, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Él es Dios mismo. Toda la plenitud de Dios está en Él. Y esta es la gran dificultad. Si ustedes ya se han dado cuenta, o si lo estudian un poco, esta es la gran diferencia en materia de religiones, en materia de disciplinas espirituales. Las causas principales de la división en la iglesia tradicional, en la iglesia católica, fue esta: Cristo. ¿Qué hacer con el Hijo? Revelar al Hijo. La primera gran división de la iglesia católica fue la separación de la iglesia ortodoxa, que es mayoritaria en número de fieles y que ellos hablan el griego y estudiaron en el griego, y es la iglesia que tiene todo el oriente, o sea, Rusia, los Balcanes y toda esa región que tiene que ver con parte del oriente, es iglesia ortodoxa separada, salió de la iglesia católica antes de la Reforma. Estamos hablando por allá del año 1054 más o menos. ¿Cuál fue el motivo de la separación? Que mientras que los que estaban en la iglesia católica romana decían que creían en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los de la iglesia ortodoxa decían que no, que había un solo Dios y en el cual no incluía al Hijo. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué hacer con el Hijo? O sea, podemos adorar a Dios como lo hacían los judíos, como lo hacían ellos, como descubrieron el conocimiento, como les fue revelado Dios, así querían y así quieren ellos, lo siguen haciendo.
por medio de rituales y de sus maneras de hacer sus prácticas. Pero el punto de división es el Hijo, es Cristo, que no les ha sido revelado. Pero tampoco le ha sido revelado a mucha de la gente que está acá en la iglesia tradicional, porque esta fue después la separación que vino a partir de la Reforma, ¿sí? El tener la confianza puesta en la revelación de Cristo, que solamente Él salva, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que podemos conocerlo a través solamente de la palabra escrita y revelada. Y así, si seguimos buscando, vamos a encontrarnos que el punto de conflicto con otras religiones es Cristo, es el Hijo. Entonces, ¿qué ha hecho el sistema del mundo? Cegar el entendimiento en cuanto a la revelación de la gloria del Hijo de Dios, que es Cristo. Esta es la parte que cuesta más trabajo que acepten tanto los incrédulos como los que creen tener ya una ideología o una teología bien elaborada, donde no cabe Jesucristo. Y si no cabe Jesucristo, pues entonces no han hallado la puerta, no han hallado el camino. Y vuelve la pregunta, ¿y tú ya lo hallaste? ¿Verdad? Porque Dios es quien nos lo revela. Él es quien revela la gloria de Cristo, que es la imagen misma de Dios. Así que, ¿cuál es el significado espiritual, pues, de la puerta angosta y de la puerta estrecha y este camino angosto? Pues es el camino a la vida eterna, que está restringido a una sola puerta y a un solo camino. Hay una sola puerta y un solo camino, y se llama Cristo, Jesucristo. No hay otro, ¿verdad? Solo a través de Jesucristo podemos entrar al reino de Dios. Él es la puerta abierta a la salvación y el único camino a la vida eterna. Hechos 4:12, decía el apóstol Pedro cuando hablaba en su primer mensaje a aquellos judíos que se convirtieron, más de 3,000 judíos que se convirtieron a Cristo, dijo: y en ningún otro nombre hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres aquí en la tierra en el cual podemos ser salvos, solamente Jesucristo. Hechos 4:12. Después Pablo también lo hablaba a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, versículo 5, y le decía: porque hay un solo Dios, no hay muchos, hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. O sea, la Escritura, la revelado en la Escritura, es clara en cuanto al mensaje. Entonces, ¿qué sucede? Número uno, que no se conoce la Escritura, hay ignorancia de la palabra de Dios, por lo tanto no se escucha la voz de Dios, por lo tanto no hay fe, por lo tanto no hay conocimiento del Dios verdadero. Y por lo tanto, pues no se entra, porque no se encuentra la puerta, ni se puede caminar con Cristo, porque no lo han encontrado. Qué tremendo, ¿verdad? Así que entrar por la puerta estrecha es pasar de la naturaleza humana y carnal a la esencia de la vida, que es espiritual y eterna. La vida espiritual es la vida increada. Dios es increado, a Él nadie lo creó. Él es la esencia de todo, y de Él emana todo lo que ha sido creado, lo que vemos y lo que no vemos. Ahí está. ¿Cómo lo sabemos? Por la palabra revelada, desde el Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Así que cuando se va a tomar esta decisión, una decisión crucial como esta, ¿qué va a suceder? No solamente vamos a cambiar nuestra manera de vivir en cuanto a hábitos, no vamos a cambiar solamente de religión, no, se trata de una transformación de naturaleza. Por la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo, somos transformados en nuevas criaturas. Es una nueva naturaleza. Es un cambio crucial en nuestras vidas. No puede seguir siendo lo mismo.
Si solamente cambiamos de religión, no pasó nada. Podemos tener la religión que queramos. Eso no transforma. La religión no transforma. Lo único que transforma es la fe, que viene por la revelación de la palabra a nuestros corazones y que produce fe. Fe en lo que Dios dice, ¿verdad? Y entonces vamos a entrar a esa puerta. Dijo Lucas en su evangelio, el evangelio de Lucas capítulo 13, versículos 23 y 24. Lucas 13, 23 y 24 siguen siendo palabras de Jesús. Y alguien le preguntó a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Qué pregunta tan importante. Yo creo que nos la hemos hecho nosotros alguna vez, ¿verdad? Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué había dicho Jesús allá en Mateo? Que pocos eran los que encontraban la puerta estrecha y el camino angosto, ¿verdad? Y aquí le preguntan a él: ¿son pocos los que se salvan? Es decir, todo lo que estamos hablando tiene que ver con salvación. Y salvación tiene que ver con pasar de la vida natural a la vida espiritual. Conocer a Dios y entonces ser hijos de Dios. Y caminar desde ahora con la vida en el Espíritu. Dice que Jesús contestó al que le preguntó si eran pocos los que se salvaban. Les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Entonces hay que encontrar primero la puerta y luego hay que entrar. Pero para entrar hay que esforzarse. ¿En qué consiste ese esfuerzo? ¿Será por méritos nuestros? ¿Será por portarnos bien? No. ¿De qué está hablando Jesús cuando dice que implica esforzarse en entrar? Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esta es otra parte. O sea, hay algunos que de pronto sí encuentran la puerta, ya supieron de Jesucristo y deciden no entrar. Una decisión crucial. Y deciden no cruzar la puerta porque no les gusta. No les gusta la estrechez, no les gusta el camino angosto, les es incómodo, les genera sufrimiento, les genera dudas, les genera temores, vacilación. Les estorba en cuanto a sus deseos e inclinaciones por las cosas de este mundo y las cosas de la carne. No están listos para dejarlas, para soltarse, para desprenderse. Entonces, a eso se refiere que hay que esforzarse. Es un esforzarse en el entendimiento de la vida en el Espíritu. Y si muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes ejemplificó Jesús que hacían esto? Los fariseos. Dice: ustedes con sus enseñanzas, con su religiosidad, ni entran al reino, ni dejan entrar a los que vienen con deseos de sí conocer a Dios y de entrar al reino. Ustedes le cierran la puerta con su legalismo, con su religiosidad. Qué tremendo, porque esto está sucediendo todavía hoy. Hoy está sucediendo. A mucha gente que tiene sinceramente el deseo de buscar a Dios, de transformar su vida, le están cerrando la puerta. Hay una puerta ancha y espaciosa. O sea, no es literal que la puerta está cerrada, pero esas puertas que les abren a las grandes multitudes, en realidad le están cerrando la puerta principal, que es el conocimiento y la revelación de Cristo, como la puerta estrecha y el camino angosto. Y muchos se están quedando afuera, y muchos no se han dado cuenta que están afuera, que están viviendo en religiosidad. Así que entrar por la puerta estrecha, y tomar el camino angosto implica una transición de un lugar o de un ambiente a otro. Es cambiar de vida, cambiar de naturaleza. Implica dejar una condición inferior por una realidad superior y muy diferente.
La vida de salvación a la que Dios nos llama por medio de Jesucristo es una vida de calidad superior, que no está pegada a las cosas materiales y terrenales que generan sufrimiento. El no tener, el desear y no tener genera mucho sufrimiento y dolor. Pero cuando ya superamos ese nivel, cuando ya tenemos los ojos puestos en el ser, entonces hay libertad, hay sanidad, hay gozo, hay verdadera salvación. ¿De qué se trata esforzarse? Hay que pasar de la oscuridad a la luz. Hay que dejar las tinieblas y entrar a la luz. Hay que dejar la muerte en la carne, en el pecado, y pasar a la vida. Hay que pasar de la ignorancia a la sabiduría, de la escasez a la abundancia, de la culpa al perdón, de la esclavitud a la libertad. Y podríamos seguir viendo ejemplos. ¿Sí? Todos están en una misma línea recta. La luz, la oscuridad, la escasez, la abundancia. ¿Sí? Se trata de recorrer el camino, pero primero hay que encontrarlo y tomar la decisión de entrar y de esforzarse. En este sentido, pues, es que es difícil hallar la puerta y seguir el camino, porque, como decíamos, es incómoda. La palabra estrechez a todos nos da claramente la idea de incomodidad, ¿no? De dolor, de sufrimiento, a lo mejor de sacrificio. Esto es necesario para participar de la salvación en Jesucristo. La puerta estrecha, como dijo Jesús al empezar el Sermón del Monte, es para los pobres en espíritu, para los que ya se dieron cuenta de su gran pobreza espiritual y deciden buscar la verdad, deciden caminar con Dios. Se requiere llorar y ser consolados por el Espíritu, lamentarse por todo aquello que la naturaleza de pecado en nosotros nos hizo padecer. Lamentarnos, llorar por eso, porque va a haber consuelo en Dios. Dice Jesús que debemos hacernos como niños, así como veíamos hace un rato, ser como niños y recibir la palabra de vida, y en madurez tomar la cruz, porque el niño no va a permanecer siempre niño. Somos como niños para recibir, pero hay que crecer y desarrollar, y esto implica tomar la cruz. Esto requiere esforzarse, negarse cada día a sí mismo, ¿verdad? Desprenderse de las cosas que atraen, de la naturaleza del mundo, de los instintos de la carne. Dice Gálatas en el capítulo 5, versículo 24, Gálatas 5, 24, dice: pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces sí requiere esfuerzo, ¿verdad? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que el llamado, el exhorto es a esforzarse por entrar. Y esto incluye primeramente el llamado al arrepentimiento. Arrepentimiento y conversión son claves para entrar al reino. ¿Qué es arrepentimiento? Es, por la revelación de Dios, cambiar mi manera de pensar. Cambiar mi manera de pensar y dejar mi anterior estilo de vida. Convertirme a Cristo es vivir en Cristo, caminar con Cristo diariamente. Yo en Él y Él en mí. Esta es la perfecta unidad. Una vez que hay entendimiento y revelación, estamos en Él y Él está en nosotros. Hoy estamos en Cristo. Como cuesta trabajo para muchos el entrar, pues muchos prefieren encontrar rutas alternativas y tratan de hacerlo a través de religiones, de disciplinas, de reglas, de esfuerzos humanos. ¿Sí? Dejan la puerta estrecha, dejan el camino angosto y mejor crean cosas humanas para que el hombre se sienta cómodo, sienta que tiene experiencias espirituales y pueda sentirse en su conciencia tranquilo, pero no transformado, sin el Espíritu de Dios. Así que los que han encontrado la puerta estrecha y ya han entrado, pues están siguiendo hoy el camino angosto. Ese camino angosto enfrenta oposición, ¿verdad? Realmente no es que llegamos a Cristo
de que somos salvos y entonces ahora ya no tenemos ningún problema, ya no hay ninguna necesidad. No, al contrario, se va a presentar, ¿sí? Porque hay un despertar de la conciencia y ahora estamos con ojos bien abiertos a lo que sucede a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Estamos conscientes de en qué momento caminamos en bien y en qué momento nos desviamos. Entonces hay una lucha constante, hay una tendencia natural en nosotros hacia el pecado, por lo tanto hay una oposición, hay una lucha que requiere esfuerzo para permanecer en el camino angosto. Hay que enfrentar el orgullo, hay que enfrentar los deseos de la carne, hay que enfrentar al sistema del mundo. Todo esto opera como un adversario contra nosotros. Y la palabra adversario es la traducción o el significado de Satanás. Esto es el Satanás. ¿Sí? Todo esto que describí, que actúa como adversario, como opositor a nosotros, ese es el verdadero Satanás, el sistema del mundo. Y lo que del sistema del mundo hay en nosotros por la naturaleza de pecado. Ese es el que está constantemente tratando de ponernos zancadilla. Y que si no lo hemos entendido, si no discernimos, entonces caemos en sus trampas o estamos enfocados mal en cuanto a la batalla, porque pensamos que está afuera, que todo viene de fuera y no nos damos cuenta que mucho de la inclinación está dentro de nosotros mismos y que la principal batalla a ganar es primero en mi interior y después hacia afuera, ¿verdad? Esta es como debe ser. Decía el apóstol Pablo cuando él estaba predicándole a la iglesia de los Corintios, en la primera carta de Corintios capítulo 16 versículos 8 y 9, decía él: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Está escribiendo a ellos, dice: porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. ¿Para qué? Decía Pablo, se me ha abierto una puerta grande y eficaz. ¿Para qué? Para la predicación del evangelio, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Pero terminaba diciendo él en el versículo 9: porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. Es decir, siempre la puerta estrecha, el camino angosto que ya es difícil de encontrar, pero una vez que lo encontramos, se recrudece la oposición, hay adversidad y tenemos entonces que esforzarnos, ¿sí?, en mantenernos firmes en la fe, en el entendimiento y la revelación. ¿Quiénes son pues esos adversarios? Pues la resistencia de la carne, la religiosidad, el afán de este mundo, la incredulidad, las maneras de pensar que traemos desde el pasado y que no corresponden a nuestra condición actual, los malos hábitos, las emociones tóxicas, las dudas, los temores, y la lista puede seguir creciendo. Hay una realidad que sí hay que enfrentar, pero que tenemos que enfrentarla con conciencia, con entendimiento y con fe, sabiendo que Dios está con nosotros y en nosotros. Esta es la gran diferencia. Esto es lo que desde un principio no han entendido, generación tras generación. Tenemos más de 2000 años que el evangelio se ha estado predicando y sin embargo sigue habiendo la dificultad para que Cristo sea revelado a la vida de las personas, y que una vez que hay conocimiento de la palabra, tome la determinación de entrar, pasar la puerta y caminar por el camino angosto. Es decir, tomar la decisión crucial, determinante, de dejar la antigua manera de vivir y vivir ahora conforme a lo que Dios dice. Pero recordemos la promesa de Dios desde el Antiguo Testamento: escoge hoy la vida para que vivas tú y tus descendientes. Estas palabras que hoy Jesús nos dice, entren, es una confirmación, porque allí está la vida, allí está la plenitud. Esa es la verdadera felicidad en el Espíritu, donde ya no nos apegamos ni nos aferramos a las cosas materiales ni a las cosas de la vida, ni nos causa afán esta vida,
sino que confiamos en la provisión de Dios. Toda la narración del Antiguo Testamento con respecto a Israel es simbólica para nosotros. Es un código que nos está hablando a nosotros. Israel habla de nosotros, de cada uno de nosotros y de la iglesia misma. Tenemos que actuar ahora en la nueva revelación. Israel no tuvo la revelación de Jesucristo, todo fue sombras y figuras, pero sí tuvo las señales. Ellos tuvieron las señales, los milagros. Eso era lo que por un momento los mantenía y los animaba, pero al rato ya estaban otra vez, ¿verdad?, carentes. La realidad diferente entre Israel y la iglesia hoy es que tenemos la confirmación de la verdad, de que Cristo ya es una realidad, que todo lo que Dios habló y prometió ya se cumplió. Ya dijo Jesús, consumado es, ahí en la cruz. Sí, todo lo que ya antes hablaron los profetas, todo lo que Dios anunció, todas las promesas de bendición, de vida, de bienestar, consumado es. Todo lo que tiene que ver con el perdón del pecado, la reconciliación y el ser hijos de Dios, consumado fue hace 2000 años. Tremendo, ¿verdad? Que el evangelio ha sido predicado, pero también ha sido muy opuesto. Ha habido mucha oposición, ha habido mucha batalla, y muchos han tomado el camino fácil. Han agarrado por la puerta amplia, han seguido el camino ancho y cómodo, ¿verdad? Quieren una mejor condición. No les gustó el Hijo, no les gustó la puerta, no les gustó el camino que Él mostró. Qué tremendo. Pero nosotros que hoy le conocemos y que le estamos viviendo en Él, decimos gloria al Señor, ¿verdad? Y alabamos y damos gracias por su gracia revelada a nuestras vidas. Así que es tiempo de obedecer y caminar en lo que Dios ha trazado para nuestras vidas. Amén. Y cada día tenemos la oportunidad de vencer en alguna área, en alguna circunstancia de nuestra vida, para mantenernos firmes en la fe. Y la fe no como un esfuerzo humano. La fe en Dios, la fe en su palabra, no es un esfuerzo humano, ¿verdad? Es algo que el Espíritu mismo de Dios hace en nosotros. La fe es un don de Dios. Así, con su Espíritu en nosotros, viene el regalo de la fe. Es un fruto del Espíritu. Si el Espíritu está en nosotros, entonces hay fe. Y esa fe se alimenta por la palabra. Porque la fe viene por el oír palabra de Dios. Así que, ¿qué se está alimentando ahorita en cada uno de nosotros? La fe en el Dios verdadero, la fe en el único que es el camino verdadero para llegar al Padre, que es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro. En ningún otro hay salvación. No hay ninguna otra religión, no hay ninguna otra disciplina, no hay ninguna otra organización que pueda acercarnos a Dios. Solo hay uno, Jesucristo. Él es la puerta, ¿sí? Y Él se reveló ya a nuestras vidas. Así que podemos dar gloria a Dios por eso. Amén. Vamos a estar de pie. Una vez que estamos en Cristo, somos llamados a constantemente estarnos examinando, a estarnos revisando en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar. Nuestra forma de pensar determina nuestra manera de vivir. Y nuestra manera de vivir va a determinar si caminamos en paz o en sufrimiento. El dolor es inevitable.
somos humanos, tenemos cuerpos físicos, naturales. Si algo nos duele, ¿qué quiere decir? Que estás vivo, ¿verdad? Si ya no te duele nada, es de preocuparse. Pero si estamos vivos, algo nos va a doler, ¿sí? A veces son dolores físicos, a veces son dolores emocionales, ¿verdad? Pero tiene que ver con la vida. Es con la vida, estamos disfrutando la vida, ¿verdad? Pero el sufrimiento viene por nuestra manera de pensar, por nuestra actitud ante las circunstancias de la vida. Entonces, tú puedes dolerte, pero cuidado con ponerte a sufrir, ¿verdad? ¿Sí? El dolor es natural, el sufrimiento viene del ego, el sufrimiento viene del falso yo, que se resiste a aquellas cosas, ¿verdad? O que no obtiene lo que está deseando. Entonces, esta es la calidad de vida a la que Cristo nos ha llamado, a superar el sufrimiento que viene del falso yo, para vivir en la plenitud del Cristo que nos habita, Ese Cristo está en nosotros, en cada uno de nosotros, y está con nosotros como un cuerpo, como una familia de fe que puede apoyarse mutuamente, que puede animarse unos a otros, que pueden orar unos por otros, que puede consolarse unos a otros, que puede soportarse, hablando de poner soporte, ¿verdad? No de aguantar, ¿sí? Sino de poder soportarnos unos a otros. Allí el cuerpo de Cristo opera por el Espíritu que está con nosotros. Esta es la calidad de vida a la que Dios nos llama y en la que necesitamos crecer y madurar para que sea una realidad en nosotros. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra que es viva y que es eficaz, Señor, y que hoy está revelada a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor, que es el que nos guía a toda verdad, Señor. Gracias porque es el que nos enseña, el que nos instruye, porque es el que nos fortalece, Señor. Padre, que tu Espíritu en nosotros nos ayude a retener tu palabra, Señor, que renueve nuestras maneras de pensar y cambie nuestra manera de vivir, Señor. Padre, queremos caminar por fe y no por vista, Señor. Que nuestros ojos no estén puestos en las circunstancias, en las dificultades, porque esas van a generar sufrimiento. Que no estén puestos en lo que nos falta, en los deseos, sino que esté puesto en lo que de ti recibimos cada día, Señor. Que cada día te demos gloria por las bendiciones y los beneficios recibidos. Que cada día busquemos de tu reino, sabiendo que lo demás viene por añadidura a cada uno de nosotros, Señor. Padre, en ti confiamos y hoy pedimos que tu gracia y tu poder sea en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que nuestra fe hoy sea fortalecida, Señor. Salgamos de aquí animados, confiados en que hemos hallado la puerta y que hemos entrado, Señor. Y que ciertamente el camino puede ser incómodo, pero que en ese camino tú estás con nosotros y vas con nosotros, Señor. Que tú ya lo transitaste, Señor, porque tú eres el autor y consumador de la fe. Tú ya pasaste por todo aquello que es dolor, que es sufrimiento, Señor, y lo hiciste por cada uno de nosotros, Padre. Gracias por perdonarnos. Gracias por amarnos, Señor. A ti te damos hoy toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.